Reporte 100. Le adelantaba antes de ir al corte que a principios de diciembre, por ahí del 8 o 9 de diciembre, el Partido Acción Nacional daba a conocer algunos elementos que incluiría en su plataforma electoral para 2021. Presenta lo que se le conoció como el anteproyecto de programa de acción política y plataforma electoral 2021, que según Marco Cortés, y esto lo entrecomillo en palabras de Marco Cortés, dice: son nuestra principal carta de presentación para la sociedad, para que sepan lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos y por lo que vamos a luchar, decía el presidente del Partido Acción Nacional en ese tiempo. Y entre las propuestas están el respeto al derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, en donde se fortalezcan la familia como primera comunidad natural, en donde las personas desarrollen sus afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, señaló Marco Cortés. Y el PIN parental, para dar total libertad de los padres de familia a elegir la educación que quieren para sus hijos. Durante esa presentación, el presidente de la comisión de la plataforma, Humberto Aguilar Coronado, mencionó que el documento estaba compuesto por más de 300 propuestas formuladas de colaboración con la ciudadanía, y vienen por ahí todas las propuestas. En este noticiario, hoy en Reporte 100, vamos a conversar precisamente sobre este tema con Juan Martín Pérez García. Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de REDIM, es la Red de Derechos por la Infancia en México. Ya lo tenemos en la línea. Ahí está. Juan Martín Pérez, buenos días, gusto en saludarlo. Gracias por la oportunidad para compartir con ustedes y su público. En torno a ese tema que Jesús acaba de plantear de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y en torno al PIN parental en plataformas políticos electorales, como lo menciona, ¿cuál es la postura que ustedes tienen? ¿Cómo explicar, primero que nada, qué sería el PIN parental? Sí, gracias. Miren, el PIN parental es un concepto que acuñaron en España el partido político de ultraderecha llamado Vox. Las personas lo pueden buscar en cualquier navegador y van a encontrar PIN parental Vox. Y este grupo fascista o neofascista en España lo encontró como un recurso político para ganar escaños en el poder legislativo español. Y es el mismo método que están usando acá en México el Partido Encuentro Social, bueno, su variante ahora, y también el Partido Acción Nacional. Entonces, esencialmente se recupera del concepto de los equipos, por ejemplo, las compañías de televisión o de películas por línea, le llaman el control parental, que es una clave, un PIN de 4 dígitos, para que no pueda accederse a contenido adulto sin ese PIN o esos códigos de 4 dígitos. En esa alusión es donde viene el concepto del PIN parental. Esto significa que las familias, papás, mamás, deberían de autorizar al sistema educativo si sus hijos e hijas pueden recibir información sobre educación sexual integral o perspectiva de género. Esto que claramente significa una grave violación a los derechos humanos de los niños y las niñas, todavía permea en nuestra sociedad, porque aún seguimos siendo profundamente machistas, patriarcales, pero sobre todo, déjenme decirlo con mucha claridad, se sigue considerando que los niños y las niñas son propiedad privada de las familias, así como las mascotas, los muebles, y por eso es que también cuando hay conflictos de pareja, se separan, se divorcian, los niños y las niñas terminan siendo parte de la batalla y de la repartición de bienes. Así, tristemente, es esta mirada vieja todavía, pero que pervive. Afortunadamente, en nuestro país y en el mundo hemos avanzado en los marcos normativos, y desde hace 31 años, Naciones Unidas reconoció a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes como personas con igualdad de derechos. Y uno de los elementos básicos que plantea la Convención es que deben dejar, ya no podemos verlos como objetos de protección, sino sujetos de derecho. Este es un concepto jurídico que esencialmente explica la ciudadanía, es decir, al hablar de personas tienen equivalencia humana, y dentro de la unidad familiar, que es el mejor lugar para que todos podamos gozar nuestros derechos, el papá tiene un rol, la mamá tiene un rol, los abuelos, las abuelas, los niños, o sea, los hijos, las hijas, pero todos tienen equivalencia humana.
Este planteamiento viejo, digamos, de que los niños tienen que estar controlados por el mundo adulto, ya no corresponde con la realidad. Estamos hablando de niños y niñas que tienen una gran cantidad de información, y precisamente la mejor forma de protegerlos, ahora que pueden obtener prácticamente toda la información en línea, es dándoles educación sexual integral, que además es importante recordar la Constitución mexicana, en las varias reformas que ha tenido el artículo 3º constitucional, han colocado en el último tiempo la importancia de la educación sexual integral y la igualdad sustantiva. Me permito precisar, cuando hablamos de educación sexual integral, en el mundo adulto generalmente se atrapan en una cosa genital. Y no, la educación sexual integral con niños y niñas tiene que ver con el reconocimiento de su cuerpo, el respeto que su cuerpo debe de tener y cómo ellos deben de cuidarlo y evitar que sea dañado por otras personas a su alrededor. La mejor forma de prevenir el abuso sexual es con educación sexual integral, porque lamentablemente, así como se sigue considerando a los niños como objeto de propiedad familiar, la línea es muy delgada y los convierte en objeto de deseo sexual. Por eso es que 8 de cada 10 abusos sexuales ocurren al interior de las familias, en las iglesias, en las escuelas, en los centros deportivos, porque se le enseña a los niños y a las niñas desde pequeños a que una persona adulta decide sobre su cuerpo, entre comillas para protegerlo, pero también para pegarle físicamente, castigarle, para abusarle sexualmente o para hacer cualquier otro fin. Por eso es que esta mirada del PIN parental lo que nos muestra es todavía ese México viejo, arcaico, que sigue todavía perviviendo y que tristemente pues se convierte en una estrategia electoral muy parecido a lo que hizo en su momento el señor El Bronco. Recordarán que en su campaña colocó el tema de cortarle la mano a los delincuentes, o también lo hizo el Partido Verde con la pena de muerte a los secuestradores. O sea, ellos saben que eso es ilegal, no es posible porque viola las leyes, porque viola los tratados internacionales, pero es claramente una estrategia electoral que va a capturar personas poco informadas, incautas o claramente, digamos, ultraconservadoras, que creen que se puede esto cambiar. Y esto, lamentablemente, para ellas y para ellos, ya no es posible dar marcha atrás. Comentarles también que la Red por los Derechos de la Infancia en México, GIRE, y otras organizaciones, logramos un amparo ante la aprobación que hizo el Congreso de Aguascalientes de manera ilegal y oculta del PIN parental en su normativa local. Ya está bloqueado por el Poder Judicial Federal y ya está en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confiamos que esté en el espíritu del artículo. ¿Ningún estado lo tiene actualmente legislado, Juan Martín? Solamente Aguascalientes. Solamente Aguascalientes, porque hay por lo menos 19 congresos en el país donde se está discutiendo este tema, ¿no? Y precisamente esto es súper importante, gracias por traerlo. Mira, cuando estamos hablando precisamente de que tenemos que ser inteligentes, todas y todos, es que en los procesos electorales, cuando no hay ética política, se usa cualquier recurso, como ya mencioné el Bronco, el Partido Verde, ahora el Partido Acción Nacional, en su momento también el Movimiento Ciudadano. Recordarán que usaron a un niño indígena para su canción de campaña. Sí, claro. Estas cosas que son antiéticas pueden ser legales o pueden ser vacíos legales en la normativa, pero son antiéticas. Nosotros hemos ya conminado a los partidos políticos a que no usen a los niños y niñas con fines electorales, particularmente este tipo de cosas que van en contra de sus derechos, porque violan la Constitución. El artículo 4º constitucional es explícito cuando se refiere a que cualquier interés económico, político, partidista, no puede estar por encima del interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez significa que no sean víctimas de abuso sexual, que no sean víctimas de agresiones en casa, que no sean víctimas de su entorno de violencia y otro tipo de cosas. Tristemente, el Partido de Acción Nacional lo que se convierte es en un promotor de la pederastía, del abuso sexual, al negar el principio constitucional de la educación sexual y el principio del interés superior de la niñez. Pero ellos mencionan ellos mencionan que debe haber una libertad por parte de los padres de familia a elegir la educación que quieren para sus hijos. No existe, no es una libertad, no es, ¿por qué no es conveniente una libertad de los padres a elegir la educación que ellos quieren para sus hijos? Eso está sucediendo todos los días y ha sucedido.
los padres y madres de familia eligen la escuela, si es privada, si es pública, si está con un... Bueno, y eligen la escuela también considerando el tipo de educación que van a recibir en cada una de las escuelas. Incluso en algunas de ellas, de escuelas religiosas, no está prohibido que las personas profesen una fe. Esto es un derecho constitucional, el artículo 24. Esa es la libertad que se tiene, pero el contenido curricular, la información científica, es obligación del Estado. Eso no puede sustituirlo las familias, porque le están negando a un niño o una niña el derecho a protegerse. Por eso es tan importante partir precisamente de esta idea vieja de que siguen considerando que los niños son objetos de propiedad, y esto no es posible. Es decir, voy a poner un ejemplo entre nosotros. Pero también no son propiedad del Estado, dicen también los padres. Efectivamente. Ningún niño, ninguna niña, ninguna persona es propiedad de nadie. Así como las mujeres no son propiedad de los esposos, y recordemos que eso por siglos se mantuvo, y tristemente seguimos teniendo feminicidios porque este hombre machista con una cultura vieja sigue considerando que era su mujer, y como si no era de ella, de él, de nadie, la mata, ¿no? Iba a poner usted un ejemplo. ¿De qué? ¿Cuál era el ejemplo? Entre nosotros como adultos, yo podría considerar que por el bien de ustedes no deben de enterarse que hay homicidios y feminicidios, porque eso les puede alterar a ustedes emocionalmente. Y ustedes me dirán, bueno, yo tengo derecho, yo como mujer tengo derecho a saber que eso existe para protegerme, y también me dirá Jesús, yo tengo derecho a saber para protegerme. Exactamente pasa con la educación sexual integral. Los niños y niñas tienen que tener derecho a estar protegidos y a tener la información para evitar ser víctimas de abuso sexual. Negar esta información bajo un precepto religioso o prejuicioso del mundo adulto es contrario a la dignidad de la persona. Juan Martín, por eso, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Se han acercado ustedes y otras organizaciones que están dando la batalla en este tema con los dirigentes, con las dirigencias de los partidos, particularmente de PES y Acción Nacional, para discutir el tema, o definitivamente no han podido dialogar? No hemos tenido estas reuniones. Nosotros hemos tenido, no en este momento actual, lo hemos tenido en otros momentos, precisamente para poder buscar que los procesos electorales, niños y niñas, no sean usados. Hemos logrado con el Instituto Nacional Electoral en la legislatura, más bien después de las elecciones pasadas de 2012, unas modificaciones importantes que el Partido de Acción Nacional tiene que revisar, y estaremos en el inicio del año, en enero, retomando los diálogos con todos los partidos políticos, porque en la próxima elección del 2021, pues estamos mirando este tipo de estrategias poco éticas, o que son carentes de la ética política, y que pues están basadas en estos prejuicios y creencias viejas que van contrarias a la Constitución. Reitero, cada persona puede creer lo que quiera, puede creer que la Tierra es plana, puede creer que la luna es de queso, esto cada persona lo tendrá que decidir. Lo que no podemos es impedir que los niños y niñas se enteren que la luna es un satélite y que la Tierra es redonda, y eso es información científica. Si después ellos cambian de opinión, si tienen otra información, estarán en su derecho, pero padres y madres no pueden imponer esa creencia a niños y niñas porque los dejarían en desventaja. Bueno, pero aquí en este caso no se está impidiendo que se hable de si la luna es un satélite, sino que, y tampoco los padres, de acuerdo con los argumentos que dan, no es que estén en contra de la educación sexual en las escuelas, que se ha dado desde hace muchísimos años, sino que los padres argumentan que se está dando información que no es adecuada para la edad que tienen los niños, no diciendo que los padres, no diciendo que los hijos sean propiedad de los padres, pero sí son responsabilidad de los padres. Entonces, no es esto el tema que realmente a los padres les está preocupando, que se les esté dando, dicen ellos, información adelantada para su edad en temas sexuales, en asuntos de sexualidad. Mira, yo ahí tengo varias opiniones. La primera es que no son los padres en general, son organizaciones de ultraderecha, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Red Familia, el Partido Acción Nacional, el Partido Encuentro Social y sus derivados. Son estos grupos de personas que tienen claramente intereses políticos, electorales. Segundo, la gran cantidad de padres y madres tendrían que ser consultados, pero incluso con ello no significa que se niegue la información científica.
La currícula que construye el sistema, la Secretaría de Educación Pública, forma parte de son públicos, digamos, los contenidos curriculares. Cualquiera de nosotros podemos entrar al sitio de internet e identificar la currícula. Nada de lo que está ahí tiene un carácter ni anticientífico ni adelantado. Hay un principio en la Convención sobre los Derechos del Niño que se llama autonomía progresiva. Esto significa que es distinto cómo le educamos si le enseñamos a un niño de preescolar que a una niña de 5º año o a una chica adolescente de 15 o 17 años. Seguimos hablando del derecho a la salud, seguimos hablando de la protección frente al abuso sexual, pero de manera diferente. En realidad, tristemente, estos grupos conservadores de ultraderecha han usado muchas mentiras y hay bastantes formas de, digamos, observarlo en lo que llaman bulos. Ustedes pueden buscarlo en cualquier navegador, bulos en torno a el PIN parental, y notarán que están, por ejemplo, usando imágenes falsas y que engañen con eso a las familias, de clases de preescolar, donde les dicen que los niños y niñas se van a vestir de niña o de niño y que pueden definir su sexo. Esto no es cierto, estos son mentiras. Son estos temas que podrían estar en una reflexión distinta con chicos y chicas adolescentes y no necesariamente niños de preescolar. Nuevamente creo que lo importante es que partamos de información científica y evitar que estos bulos o estas mentiras generen estos miedos en las familias. La recomendación que yo le haría a las familias que nos escuchan es literalmente buscar en los navegadores de internet educación sexual integral, bulos sobre PIN parental, y van a encontrar bastante información donde se darán cuenta que pueden ser víctimas de un engaño. Pero incluso si fueran cientos o miles de familias que estuvieran engañadas por estos grupos conservadores, no pueden estar por encima de la Constitución mexicana en su artículo 3º o en su artículo 4º. Muy bien, Juan Martín Pérez García. Híjole, ya se nos termina el tiempo. Le queremos agradecer mucho. Sin duda, esta va a ser una batalla que va a continuar, me imagino yo, empezando el año y durante las campañas, durante el proceso electoral. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias por tomar esta llamada para Reporte 100. Gracias a ambos, gracias. Gracias. Que tenga buen día. Reporte 100.